Dios. Bienvenido una vez más a nuestro segmento, Una Espiga para Meditar. Que tengas un excelente y bonito día. Seguimos con estas mini enseñanzas, con mini consejos de la palabra, no por la dimensión de la palabra, sino por el tiempo que utilizamos para poder ministrarlo. Vamos a ver en esta oportunidad algo relacionado a uno de los elementos que se utilizaron para poder confeccionar una de las prendas del sumo sacerdote, que era el efod. Quiero empezar leyendo en el libro de Éxodo, capítulo 39, verso 2 y verso 3, y dice así la palabra. También hizo el efod de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Dice, y batieron a martillo láminas de oro, y las cortaron en hilos para entretejerlas con la tela azul, púrpura y escarlata, y el lino fino, obra de hábil artífice. Bueno, esta prenda era llamada el efod. Era la prenda de más afuera. Vemos diferentes colores y cada uno de los colores pues representa o enfigura algo que puede alcanzar la iglesia de Cristo en este tiempo. Si es la última vestidura, no cabe duda que era algo especial, algo confeccionado de una manera muy primorosa. Por eso dice al final del verso 3, era obra de hábil artífice. Si nosotros empezamos a estudiar un poco más el contexto, encontramos de que fue a Moisés a quien el Señor Dios le empezó a instruir cómo realizar todo aquello que iba a ser utilizado en la ministración en el tabernáculo. Cada uno de los elementos del tabernáculo, pero también así cada una de las prendas que eran las que el sacerdote o el sumo sacerdote debían de utilizar para cada vez que ingresaran al tabernáculo. Esta prenda entonces era primorosa, era el producto de un artífice muy hábil. Cada uno de estos personajes que participaron en la confección o en la elaboración de los diferentes elementos del tabernáculo, dice la palabra que el Señor dio espíritu de habilidad, espíritu de sabiduría, los llenó con su espíritu. Todo esto entonces es obra del espíritu en aquel entonces. Si lo traemos a este tiempo nuestro, quien se está responsabilizando de una manera muy especial en cuanto a la preparación de la iglesia para ese momento que estamos esperando o hacia dónde nos encaminamos o estamos ansiando o con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, estamos deseando de una manera intensa, y es el momento de la cita con el Señor. No esa manifestación que va a ser visible a todos, sino esa manifestación que únicamente aquellos que han alcanzado la dimensión que Dios ha establecido podrán experimentar o podrán ver. Y es el momento del arrebatamiento. Eso antecede a la manifestación del Señor en las nubes, a la espera de todos aquellos que han sido arrebatados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos vivos seremos transformados. Es el enunciado en Tesalonicenses por parte del apóstol Pablo. Dos grupos que dieron una dimensión, una talla, por lo cual tienen la oportunidad de poder experimentar la resurrección de entre los muertos o la transformación de entre los vivos. Es la iglesia quien debe ser preparada para eso. Y la iglesia debe demostrar toda su hermosura para ese entonces. Igualmente,
este sumo sacerdote, le confeccionaron, dice, el efod con diferentes tipos de tela o color de tela. Dice, la tela azul representa lo celestial, una posición, un lugar que se ha ganado la iglesia de Cristo. La púrpura representa su posición de realeza, de rey, somos reyes y sacerdotes. Escarlata representa, hermano, que nadie puede accesar a todo lo que Dios tiene si no ha sido beneficiado con la salvación, con la sangre del Cordero de Dios. Y luego el lino fino, torcido, representa la pureza, la santidad. Pero a estas clases de tela o a estos colores de tela, dice que prepararon a martillo, batieron a martillo láminas de oro. Y sobre eso quiero yo trazar el tema de esta oportunidad. Este oro dice que fue batido. Hay dos cosas interesantes cuando se usa el martillo. En el caso de los querubines, en el caso del candelero de oro, dice la palabra que se utilizó martillo y se labraron a martillo. Labrar es como que dijéramos el término artístico que se utiliza para realizar algunas prendas, que es el repujado. A puro martillo, a puro martillo, a puro golpe, a puro golpe. Fueron dándole forma a el candelero y a los querubines. Pero en el caso de estos hilos muy finos, los cuales se entretejieron en el tejido del efod, recibieron otra clase de trato. Y el trato fue de que batieron con martillo. Labrar es una cosa y batir es otra cosa. Veamos, el hecho de que batir las láminas representa un trato especial para la iglesia. Así como también el trabajo con martillo que se utilizó para el candelero y para los querubines. Son tratos de Dios. Recordemos, hermano, que los tratos de Dios no son para destrucción, sino que son para edificación. Las tentaciones vienen con el propósito de destruir, pero las pruebas vienen con el propósito de edificar, de afirmar algunas características muy especiales para que nosotros como la iglesia de Cristo nos presentemos aprobados en aquel momento. Batieron entonces a martillo las láminas y luego con estos hicieron pequeños o finos hilos que se entretejieron en el tejido. No se puede utilizar el oro, hermanos, si no ha sido tratado primero. Dice la palabra que así como el oro se prueba en el fuego, igualmente la fe se prueba. Tratemos de emparejar entonces la fe con el oro. Estos hilos, estos finos hilos de oro, representan la fe. Entre más firme, entre más consistentes, entre más sólida sea la fe, hermano, nuestra relación con Dios es excelente. Y esta relación con Dios, en esa firmeza, en esa solidez de nuestra fe, también nos da la característica de poder estar firmes y permanecer firmes ante toda situación que venga contraria a nuestro caminar. El batir las planchas representa entonces, hermano, un trato de parte de Dios. Batir, si empezamos nosotros a verlo en la palabra hebrea, significa extender, ampliar, ensanchar. Ya con estas palabras, yo empiezo a pensar en la obra del Espíritu Santo. Nosotros, hermano, no podemos disfrutar, experimentar una plenitud plena del Espíritu Santo si no nos ensanchamos, si no nos abrimos, si no nos extendemos, si no nos corremos. La palabra dice que no podemos poner vino nuevo
en odres viejos. Porque el vino nuevo lo que hace es expandirse y los cueros viejos no lo van a soportar, se pueden romper. Si nosotros somos odres nuevos y viene el Espíritu de Dios y empieza a ministrarnos, a llenarnos para llegar a esa plenitud, lo que nosotros debemos de hacer es dejarnos, darle la oportunidad al Espíritu Santo, disponernos a poder tener esta clase de visitaciones que son muy necesarias en nuestra vida espiritual. Mientras el creyente no anhela, hermano, las visitaciones del Espíritu, su vida va a ser de un religioso. Su vida va a ser sin devoción, sin disposición, sin compromiso, sin responsabilidad. Un creyente más, un cristiano más. De esos quizás hay muchos, pero de aquellos que se disponen a tener a disfrutar de esa oportunidad de la visitación del Espíritu, quizás son muy pocos. Pues esos son los que están permitiendo que sean batidos, que sean expandidos, que sean extendidos, que sean ensanchados, que las estacas de su tienda se corran, porque la plenitud del Espíritu Santo quiere ocupar más lugar, más espacio. Los odres nuevos, los cueros nuevos son elásticos. El vino nuevo aún sigue ese proceso de fermentación y la producción de gases hace que se expanda, Entonces el cuero nuevo, como es resistente, es fácil de ser dócil al mover del ensanchamiento del vino, permite tener algo especial. Si nosotros asumimos la posición de un cuero nuevo, de un odre nuevo, dejemos que el Espíritu Santo obre dentro de nosotros. Hermano, no te conformes con lo que tienes, sabiendo que aún hay más en Dios y que a Él le place darlo. Él quiere que nosotros disfrutemos de esas plenitudes, pero dejémonos ensanchar. Primer trato entonces que hace el martillo es hacer que te ensanches. ¿Para qué? Para que quepa todo lo que el Espíritu de Dios tiene para ti. ¿Para qué más? Para que quepan todas las bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Para qué más? Para que disfrutes la plenitud del amor de Dios. ¿Para qué más? Para que los favores, las bondades queden guardadas de una manera especial dentro de ese espacio que nosotros le estamos cediendo para que Dios se muestre más en nosotros. Los beneficiados somos nosotros. Los beneficiados somos la iglesia de Cristo. Que entre más nos dejamos ampliar, más tenemos. Y si más tenemos, somos mejores. Mejores en el sentido espiritual. Poder disfrutar de los dones, poder dejar que el fruto del amor empiece a reproducirse y se muestre en las otras facetas de ese fruto. Otro aspecto importante de poder ver es que el oro representa la santidad. Hermano, muy bonita podía ser toda aquella prenda llamada el efod con colores diferentes si no le falta la santidad. Celestiales, reales, la sangre del cordero y la pureza. Ahora le faltaba la santidad. Eran hilos muy finos entretejidos. Yo a veces me pongo a pensar cómo sería aquella prenda, cómo la veía Dios, cómo la veía el Señor, cada vez que el sumo sacerdote se la ponía para poder ministrar. Y esas prendas del sumo sacerdote fueron diseñadas de una manera especial para que el sacerdote pudiera ingresar hasta el lugar de más adentro. No se puede entrar al lugar santísimo si no es entonces vestido como el sumo sacerdote, con hermosura, con belleza, con algo especial. Éxodo 28:2, un poco atrás, dice así la palabra: y harás vestiduras de santidad, vestiduras sagradas, para tu hermano Aarón, para gloria,
y para hermosura. La finalidad de estas vestiduras era que Aarón mostrara su hermosura, pero aparte de la hermosura, de la belleza, era algo muy importante. Eran vestiduras sagradas, eran vestiduras de santidad. Cada vez, hermano, que tú tengas la oportunidad de poder presentarte delante de Dios, debes de llevar tu mejor vestidura. No tomes lo que primero encuentras o no te allegues como estás. Es un honor para nosotros como creyentes cuando somos invitados a algo especial en la casa de Dios. Por ejemplo, el culto, por ejemplo, la Santa Cena, por ejemplo, las diferentes actividades que se hacen. Debemos de presentarnos lo mejor. Si en alguna oportunidad un alto personaje, un rey, un gobernante, te invitara al palacio o te invitara a su casa a un convivio, hermano, creo que iríamos lo mejor vestidos. Quizás hasta iríamos a comprar ropa nueva, porque aquel acontecimiento es único. Quizás sea la primera y la última, o quizás después de esa se den más oportunidades. Pero mientras averiguamos cuál es el resultado de esa visita o de esa invitación, nos allegamos bien, hermosos, bien vestidos, simpáticos, no para agradar a nadie, sino para mostrar nuestro carácter y nuestra personalidad. ¿Qué hacía el efod entonces sobre Aarón? Le dio un carácter, una personalidad, le dio una identidad. Aarón no se ponía lo que encontraba en el camino: ropa harapienta, ropa rasgada, ropa rota, como la moda en este tiempo está. Entre más rotos son los pantalones, son más caros, y entre más caros es porque están de moda. No es bueno llegarte a la iglesia con esa clase de indumentaria. Primero, porque vas a la casa de Dios. Eres un creyente que vas con el deseo de hacerle un culto especial al Señor. Bueno, estos hilos representan dos características muy importantes para la iglesia. Primero decía, la santidad. Segundo, puede ser la fe. Dos características muy importantes. Pero veamos algo más. Vamos a 1 Corintios 15, 58. Y dice así la palabra: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes y abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estos hilos representan la firmeza del creyente. Porque, hermanos, si notamos nosotros la manera en que el artífice empezó a confeccionar estos hilos y luego se entretejieron en el tejido, quiere decir que eran hilos firmes, hilos consistentes, hilos constantes. ¿Me entiendes? Lo que quiere el Señor a través de la gracia del Espíritu Santo es hacer que tengamos un carácter firme. Que no seamos aquellos que deambulan, que flaquean, que son inconstantes, que son inseguros. Porque, hermano, en el momento en que la iglesia llegue a ese momento especial con el Señor, en ese encuentro en las nubes, y empieza a tener características de inseguridad, de inestabilidad, yo pienso que ya no es el momento para estar tratando esas deficiencias o esas debilidades en la iglesia. Ahora es el tiempo en el cual el Espíritu Santo está entonces con martillo batiendo. ¿Para qué? Para que tengamos un carácter de solidez, de constancia. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes. Bueno, tu convicción, tu certeza, tu seguridad, que es la fe, debe permanecer firme. ¿Ya?
Jesús cuando ve que Pedro va a la zaranda le dice, yo rogaré para que tu fe no falle. O sea, la fe puede fallar. En otro pasaje se habla de que naufragaron en la fe. La fe puede naufragar, la fe puede fallar. Pero si hay alguien que quiere que nosotros nos mantengamos en esa firmeza de fe, es el Espíritu Santo. Firmes, constantes, dice, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, se está refiriendo al privilegio que podemos tener en la congregación. Pero nuestro carácter debe ser un carácter firme, estable, constante, no deambular, no subir ni bajar, sino mantenernos siempre en una firmeza. Ese hilo delgadito entonces, primero te da el carácter de firmeza. 15:51, un poco más atrás, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuál es la siguiente característica? Es la solidez. Cualquiera me podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver el pasaje con la solidez? Es de acuerdo a la firmeza, a la solidez, a la confianza, a la seguridad con que el apóstol Pablo empieza a trazar la doctrina del arrebatamiento. Él sabía de quién había recibido. Eso hizo que él pudiera dar este enunciado con toda solidez. Era la firmeza en sus argumentos, porque no lo había recibido de carne y sangre, lo había recibido directamente de la boca de Dios. Esa administración que vino para revelarle muchas doctrinas con las cuales la iglesia en este tiempo debe de vivirlas, porque esa es la forma de vivir de la iglesia, en base a doctrinas, no en base a actitudes religiosas, sino en base a lo que la palabra quedó como una estructura específica para poder edificar el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo se dice a sí mismo que es el perito arquitecto de la iglesia. Es el principal edificador, planificador de la estructuración espiritual de la iglesia. Y todo esto se va a ir dando en la medida en que nosotros empezamos a conocer y a practicar la doctrina. Dos características entonces de ese hilo. Uno es la firmeza y otro es la solidez. La firmeza es la constancia y la solidez es estar firmes en lo que has creído. Hermanos, si tú has creído, mantente firmes en eso. Si has encontrado la verdad que es Cristo, mantente firme en eso. Que nada te desvíe, que nada te haga ser contrario a lo que en tu corazón está. Terminamos entonces con el mensaje de esta oportunidad, deseándote con todo mi corazón de que sea de edificación, que sea de riqueza espiritual para ti. Y nos vemos en el siguiente segmento de Una Espiga para Meditar. Como siempre estuvo contigo el pastor Gonzalo Arriaga. Un abrazo fraternal mientras nos vemos. Que tengas un excelente y bonito día. Está mi correo electrónico, escríbeme, será una bendición poder compartir lo que el Señor nos da o recoger algunas espigas que se nos quedaron en el camino. Recuerda, somos un pueblo sano y próspero porque estamos bajo el pacto de paz y prosperidad. Bendiciones, que tengas un bonito día. Amén.